Hola, Fra. Come un poquito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy admitiendo. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Esto hace que se enfríen las cosas, ¿eh? Un mes casi sin clases, terrible. Bueno, ¿cómo están todos? Les pido por favor, los que pueden encender la cámara. Acá estamos solos con Oscar. Así podemos interactuar más. Apaguen los micrófonos, el que no va a hablar, así no hay tanto ruido. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, profesora. Bueno, vamos a ir comenzando, porque no sé por qué ingresan tan tarde. Así que, en honor a la puntualidad ya afectada, vamos a comenzar. Para ponernos en contexto, hoy tenemos que ver la unidad 7, ¿sí? Si alguien tiene el programa y me puede leer los temas, por favor, yo sé que comenzamos con el proceso de quiebra, pero no recuerdo bien hasta dónde llegan los temas que desarrolla la unidad 7. Si alguien tiene el programa y me puede mencionar esos temas.
Leo, profesora. Sí, por favor. Unidad 7, la quiebra. Definición, concepto, naturaleza, presupuestos del proceso de quiebra, casos y presupuestos de la demanda y declaración de quiebra, trámite, pedido de acreedores, pedido del deudor, desistimiento del acreedor, del deudor, incumplimiento del acuerdo, fracaso de los procedimientos preventivos, de los pequeños concursos y quiebras. Y ahí termina. Bueno, perfecto. Sí, era lo que yo pensaba. Bueno, vuelvo a reiterar el tema de si pueden encender las cámaras, los que pueden hacerlo, por favor. Así la clase tiene también otro cariz, porque nos vemos. Bien, les decía que para ponernos en contexto entonces de los temas que vamos a tocar hoy, que tienen que ver o que están contenidos en esta unidad 7, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Recuerdan ustedes que al comenzar el cursado, al comenzar el estudio de la materia Derecho Concursal, habíamos adelantado que nuestro texto legal en estudio iba a ser la Ley de Concursos y Quiebras. También hicimos una crítica al título de la ley o al nombre de la ley para recordar nomás esto que es casi anecdótico, pero que a mí me gusta repetirlo. Este nombre de concursos y quiebras desde el punto de vista lingüístico, tan erróneo, porque vamos a volver a recordar que los concursos son el género, los concursos o el concurso. Mientras tanto, el concurso preventivo y el concurso liquidativo o quiebra son las especies. Entonces, decir concursos y quiebra es como decir frutas y manzanas. Así lo expresó el doctor Mafía, Osvaldo Mafía, gran concursalista argentino, que tiene numerosas obras publicadas y que el día que tengan que ejercer la profesión, si tienen un proceso de quiebra en lo que estén por intervenir y tienen dolores de cabeza con ese proceso de concurso o de quiebra, recurran a Mafía porque él ha tocado todos los temas. Es un clásico, hoy por hoy hay autores más modernos que no dejan de tener mérito, obras excelentes como Daniel Grispo, Molina Sandoval, Jungen Bass, Heredia, Pablo Heredia, hay numerosas obras. Nosotros, lamentablemente en los cursos, en la carrera de grado, generalmente los estudiantes no van mucho por el lado de la bibliografía que se le brinda en la materia, en el aspecto, en la parte pertinente del programa de la materia, están todos estos autores que les termino de mencionar. Por una cuestión que, bueno, generalmente están cursando 2 o 3 materias a la vez, ¿no es cierto? Y entonces buscan algo más rápido para hacer el repaso. Pero en el momento de ejercer la profesión hay que recurrir a esos tratados, a esos manuales, aunque más no sea, para encontrar el rumbo, la solución del caso que tenemos entre manos, del caso que llegó a nuestro estudio jurídico, ¿no? Eso es muy importante destacar y tenerlo en cuenta, no solamente para esta materia, sino para cualquier rama a la que ustedes decidan dedicarse. Si se trata, no sé, de los daños y perjuicios, del derecho de contrato o de las obligaciones o del derecho penal, ¿no es cierto?, saliendo de la parte civil y comercial, siempre recurrir a una bibliografía, a una buena bibliografía, ¿no? Porque siempre, como menciono a menudo, hay que huir de la mediocridad, ¿no? Si se quiere ser bueno, hay que agarrar los libros.
Bueno, ese es... hola Valeria, eso es una mención que vale para cualquier otra materia que ustedes estén estudiando y prontos a aprobar, pero no solamente para nuestra profesión, sino que es lo que nos gustaría que haga cualquier profesional, ¿no es cierto? El médico al que recurrimos, el ingeniero o el arquitecto al que recurrimos para construir, es importante mantener alto el nivel profesional. Bien, ya me fui por las ramas. Volviendo al tema quiebras, mencionamos el nombre que tiene nuestra ley 24522, la ley vigente que estamos estudiando, y justamente ¿por qué nos detuvimos ahí en el nombre de la ley? Bueno, para refrescar ese aspecto, ¿no es cierto?, que cuando comenzamos el estudio de la materia, hablamos de que básicamente esta ley de concursos y quiebra así denominada, más allá de la crítica que acabamos de mencionar, regula el estudio de dos tipos de procesos judiciales. Recordamos por qué procesos judiciales, porque son procesos que se desarrollan frente a un juez competente. El juez competente, recuerden ustedes, es el que menciona la ley, que da distintos supuestos en el artículo 3. Es decir, que fíjense la importancia de esto, que lo primero que tienen que tener en cuenta si van a iniciar uno de estos procesos, sea preventivo o liquidativo, es ver o determinar cuál es el juez competente, para no ir a un juzgado equivocado y perder con una excepción de incompetencia o que el mismo juez se declare incompetente, ¿no es cierto? Entonces, punto importante, como decíamos, dos clases de procesos judiciales porque se desarrollan frente a un juez competente de acuerdo a las normas que brinda el artículo 3. Bien, estos dos tipos de procesos judiciales, aunque encontremos en la ley otros menores, otros trámites menores que también ya hemos desarrollado en las unidades anteriores, como ser el acuerdo preventivo extrajudicial, ¿no es cierto?, el llamado APE, como ser el concurso de los garantes. Bueno, hay esos trámites menores, ¿no es cierto?, también regulados en la ley. Pero básicamente son dos clases de procesos judiciales, dos concursos. Por eso llamamos a uno el concurso preventivo y al otro la quiebra. Ese concurso preventivo, ese proceso de concurso preventivo es el que agotamos en las unidades anteriores. De la unidad 1 a la unidad 6 desarrollamos ese proceso de concurso preventivo. Pues ahora, en las unidades que restan, vamos a dedicarnos al estudio del otro proceso concursal, de la otra clase de concurso, que es el llamado concurso liquidativo o quiebra. Y cuando decimos concurso liquidativo, estamos hablando de la naturaleza de la quiebra, que justamente ahí leían ustedes en el programa, que pide concepto y naturaleza de la quiebra. La quiebra es por naturaleza eminentemente liquidativa. ¿Recuerdan ustedes el objeto del concurso preventivo de acreedores? ¿Cuál era el objeto de ese proceso? A ver, ¿quién tiene buena memoria acá en el grupo y puede mencionar cuál era el objeto de ese proceso que terminamos con la unidad 6? Profesora. Sí, te escucho, Santiago. El concurso preventivo es cuando, bueno, sabemos que lo inicia el deudor
con Sí, la señor. intención de evitar lo que es la quiebra, es decir, proponer una forma de poder pagar y evitar lo que es la liquidación de la empresa, de la sociedad. Exactamente, exactamente. Por eso es preventivo, digamos, previene la quiebra. Exactamente. Pero además de ser preventivo de la quiebra, es importante el otro dato que aportás, en el sentido de que efectivamente lo inicia el deudor, estando en cesación de pagos, ¿no es cierto?, para evitar la declaración de quiebra. ¿Por qué? ¿Cómo pretende evitar la declaración de quiebra? Y ahí vamos a encontrar el objeto del proceso. ¿Cómo pretende evitar la liquidación por quiebra? Con el acuerdo de acreedores. ¿Cómo? Con el acuerdo de acreedores. Exactamente, exactamente, señores. El concurso preventivo, bajo las normas que regula o el procedimiento que regula nuestra ley vigente 24522, persigue precisamente eso. El deudor se presenta, confiesa su estado de cesación de pago y persigue celebrar un acuerdo con sus acreedores, ¿no es cierto?, donde le ofrece una forma de pago. ¿Recuerdan las propuestas que podía formular el deudor, las propuestas del artículo 42 de la ley? Una quita que ustedes saben que era una especie de descuento, ¿no es cierto? En vez de pagar el 100% del crédito, decía, a ver, les ofrezco el 70%, el 60% pagarles, y una espera sería un plazo que él consideraba razonable para poder mejorar su flujo económico o financiero, cualquiera sea la causa que esté afectando a su desenvolvimiento económico, y a través de esa propuesta lograr un acuerdo con esos acreedores, si lograba obtener las mayorías que exige la ley, es decir, una mayoría que se impone a la minoría, que ya también hemos estudiado de acuerdo al artículo 45 de la ley, y cerrar ese acuerdo a través de la sentencia de homologación de ese acuerdo celebrado entre deudor y acreedores, y de ese modo, por supuesto que después tocará pagar las cuotas de ese acuerdo, evitar la liquidación de su patrimonio. Con esa referencia, si nosotros tenemos en claro, es decir, la diferencia entre el concurso preventivo y la quiebra, fíjense cómo solo obtenemos la naturaleza del proceso de quiebra, que por supuesto es manifiestamente contraria a lo que es un proceso de concurso preventivo, donde se trata de arribar a un acuerdo con los acreedores, que generalmente, si bien hay otras propuestas, generalmente en la práctica se va a proponer una quita, una espera, a veces la constitución de una sociedad con los acreedores, cosa que nunca he visto en la práctica, pero bueno, las propuestas pueden ser cualquiera, salvo que dependa exclusivamente de la voluntad del deudor, como dice el artículo 42, o sea, que al momento de asesorar a un deudor insolvente hay que ser creativo y ajustarse a la situación económica que está atravesando el deudor, para poder formular una propuesta que en definitiva sea atractiva para los acreedores y obtener la conformidad. Entonces, si con esto que estamos refrescando del concurso llamado preventivo que estudiamos con anterioridad, queda de manifiesto, ¿no es cierto?, la naturaleza de este proceso. ¿Y qué es la quiebra entonces? ¿Cómo podemos ensayar una definición? Bueno, podemos decir simplemente que la quiebra es un conjunto de normas procesales que regulan la liquidación de un patrimonio que se encuentra en estado de cesación de pago. Esa sencillamente es una definición del proceso de quiebra, donde incluso se hace referencia a la naturaleza de este tipo de proceso. Bien, mucho
mucho se ha dicho sobre la quiebra. Nosotros algo comentamos ya cuando estudiamos el concurso preventivo, que la quiebra en sí es una situación no querida por nadie, en realidad, ni por el deudor, ni por los acreedores, ni por la región, ¿no es cierto?, donde se desenvuelve una determinada empresa, un determinado emprendimiento, una fábrica, etcétera, y ni siquiera por el país, porque las estadísticas de quiebra afectan gravemente, por supuesto, cuando estas estadísticas van en aumento del número de quiebras, afectan gravemente a la economía del país, ¿no es cierto? Esencialmente son fuentes de trabajo que se cierran, entonces fíjense de qué modo esto afecta a la economía de un país, ¿no es cierto? Por eso es que también se destaca un marcado interés público en la regulación de la quiebra, y como ya hicimos el repaso nosotros de las distintas leyes que se han dictado acá con carácter nacional, es una legislación de fondo. Volvemos a destacar, ¿no es cierto?, que la ley que regula la bancarrota, como lo llama la Constitución de nuestra nación, la Constitución Nacional, ley de bancarrotas la llaman el artículo 67, cuando habla de las atribuciones del Congreso, está la de dictar la ley de bancarrotas. Justamente se trata de regular, por sobre todas las cosas, este fenómeno de la cesación de pagos. Porque así como estudiamos en el concurso preventivo los presupuestos para abrir un concurso preventivo, en el caso de la quiebra debemos volver a mencionar otra vez 3 presupuestos muy similares a los que enumeramos cuando hablamos del concurso preventivo. En primer lugar, el presupuesto objetivo, que no es otro que la cesación de pagos, artículo 1 de la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley justamente, fíjense que es muy claro, porque reza específicamente que el estado de cesación de pago es presupuesto para la apertura de los concursos que regula esta ley. O sea que es muy claro la normativa de que estos procesos, ambos de lo que nos estamos refiriendo, sea preventivo, sea quiebra, necesita la concurrencia del presupuesto objetivo, que es el estado de cesación de pago, que ustedes ya tienen definiciones, ¿no es cierto?, concepto de ese estado de cesación de pago, ya lo hemos estudiado, no creo que sea necesario repetirlo, deben estar ahí entre sus apuntes, pueden volver a leer ese concepto. Entonces, presupuesto objetivo, presupuesto subjetivo, que también se mencionó cuando estudiamos el concurso preventivo. El presupuesto subjetivo refiere a la persona del deudor. Este presupuesto debe concurrir porque estos procesos son propuestos para determinados sujetos, no para cualquier sujeto, y estos sujetos son los que menciona el artículo 2. ¿Sí? Entonces, presupuesto objetivo, artículo 1, presupuesto subjetivo, artículo 2. A su vez, vamos a mencionar el tercer presupuesto, muy importante, que es el presupuesto procesal. El presupuesto procesal es que la quiebra debe ser declarada a través de una sentencia. La quiebra debe ser declarada por un juez, por una sentencia que declare y constituya en estado de quiebra al sujeto de que se trata. Verificados que concurren esos presupuestos que dijimos al comienzo, objetivo y subjetivo, el juez debe declarar la sentencia de quiebra, debe declarar la quiebra y constituir en estado de quiebra al sujeto en cuestión.
esto es importante destacar porque volvemos a mencionar que no existe la quiebra de hecho o la quiebra virtual. Cualquiera de nosotros puede estar en estado de cesación de pago y no estar en quiebra. Yo misma puedo estar en este momento hablando, pero puedo estar en estado de cesación de pago. Pero mientras la quiebra no sea declarada por el juez competente y esa sentencia además se encuentre con carácter de cosa juzgada, no hay quiebra. Solamente se disparan los efectos de la quiebra previstos en la ley con una sentencia judicial que tenga carácter de cosa juzgada. ¿Tienen presente lo que es la cosa juzgada? ¿Futuros abogados? Sí, es una sentencia que no se admite recursos, digamos, porque es una Exacto. sentencia firme. Exacto, es la sentencia que ya no admite recursos. ¿Por qué? Porque han sido desestimados los recursos interpuestos o se ha vencido el plazo para interponer cualquier recurso contra esa sentencia. Esa es la sentencia que tiene carácter de cosa juzgada, material y formal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hablamos de los presupuestos para declarar la quiebra, que sí o sí deben ser verificados por el juez. En la ley, ustedes para que me puedan, supongo que tendrán la ley a mano, para que me puedan seguir con la ley, porque nuestro análisis es de carácter exegético, vamos avanzando en el estudio de la ley. Tienen que ir al artículo 77, ¿sí? Artículo 77, comenzamos el título 3 de la ley, justamente que lleva el nombre del proceso, quiebra. Si ustedes tienen la ley a mano, pueden ir a ese artículo 77 y van a ver que antes del artículo está el título tercero, que es la quiebra, y comienza hablando de su declaración. Por eso que en el programa hablamos de los casos de quiebra, o cómo se declara la quiebra. A la quiebra se llega de tres modos. De tres modos. ¿Por qué? Porque hay una quiebra llamada indirecta, que son todos los supuestos enumerados en el inciso primero de ese artículo 77. ¿Qué significa quiebra indirecta? Significa que este sujeto ha pasado por un concurso preventivo anterior. Concurso preventivo que ha fracasado, ¿no es cierto? Que ha fracasado y que en determinados supuestos, como modo de dar por concluido esa etapa preventiva, se decreta la quiebra. Hay que tener presente, primero y principal, que la quiebra no se declara de oficio. Es decir, el juez puede estar frente a una declaración del estado de cesación de pago, es decir, el mismo, un deudor que, no sé, cuando tiene una sentencia, manifiesta que no la puede pagar en ese mismo proceso, ¿no es cierto? Supongamos un A y B que tienen un siniestro vial, entonces A le hace una demanda a B, la demanda de A triunfa y condena a B a pagarle 3 millones de pesos por daños y perjuicios derivados o ocasionados con ese siniestro vial. Y B interpone recurso de apelación contra esa sentencia que lo condena a pagar esa suma de dinero, pero manifiesta, además de interponer el recurso, puede manifestar que él no la puede pagar porque él está en estado de cesación de pago desde hace rato. El juez nada puede hacer en esa condición. Puede incluso anoticiarse de esa confesión del deudor, pero en ese proceso no va a corresponder a hacer ninguna
referencia a esa situación, sino es a través de los procesos que regula esta ley. Porque estábamos en un proceso de daños y perjuicios donde un sujeto le reclama a otro una indemnización por los daños ocasionados en un siniestro vial. Esto quiere decir que siempre que hablamos de declaración de quiebra va a ser dentro de alguno de los supuestos que se mencionan y que vamos a analizar, que están dispuestos en este artículo 77. Decíamos, inciso A o 1 de la ley, el primer supuesto es la quiebra llamada indirecta. ¿Por qué? Porque este sujeto atravesó un concurso preventivo que ha fracasado. ¿Cuáles son? Primero les quiero mencionar, si tienen la ley a mano, fíjense que en ese inciso primero la ley establece que en los casos previstos por y hace una enumeración de artículos que se refieren de la misma ley, ¿no es cierto? Todas situaciones que nosotros incluso vimos durante el estudio del concurso preventivo, donde ocurre una determinada situación que origina que el juez declare la quiebra del deudor. Por eso creo que sí lo dijimos ya anteriormente, que cuando se abre un concurso preventivo, a pedido del deudor, por supuesto que es el único que puede pedir su concurso preventivo, siempre está latente una virtual quiebra, porque nosotros lo remarcamos, hay que tener presente que cuando se inicia, se abre un concurso preventivo, solamente se puede salir de dos maneras. Con un concurso, con un acuerdo, mejor dicho, dentro de ese concurso homologado por el juez y cumplido por el deudor, o por quiebra. No hay otra salida. El concurso preventivo, el proceso de concurso preventivo tiene solamente dos caminos. O es exitoso a través de un acuerdo homologado por el juez, un acuerdo obtenido por el deudor con sus acreedores y homologado por el juez, o se va a decretar la quiebra por alguno de los supuestos que menciona este inciso 1 del artículo 77. ¿Se entiende? ¿Cuáles son estos supuestos? Fíjense que la ley menciona, ahí a partir del artículo 46, dice 46, 47, 48. Bueno, hay un error de impresión, en realidad no sé si es un error de imprenta o es un error del legislador directamente, que se le chispoteó un artículo. Antes del artículo 46 hay un supuesto de quiebra en la ley que es la del artículo 43. ¿Sí? Entonces, métanle ahí con lápiz, con virome, antes del 46, el 43. ¿Sí? Y después sigue enumerando. Si quieren, volvemos para atrás y miramos cuáles son cada uno de esos supuestos, cuáles son cada uno de estos supuestos indirectos. Vayan a la ley, fíjense cada uno de los que menciona acá y en 5 minutos, 7, comentamos. Me dan un segundo.
Bueno, a ver si vieron algunos casos de quiebra indirecta. ¿Tienen la ley? Porque es mirar los artículos nomás. Acá Sí, profesora. en el inciso 8 puede ser cuando a ver, ¿Cuál inciso 8? perdón. No hay inciso 8. En el 43, profesora, está ¿Cuál es? sobre el final, que nos dicen que cuando no se cumple cuando el deudor dice no presenta la propuesta o no cumple con la propuesta. Claro, No hace, exactamente. tiene tiene los 90 días para presentar la propuesta, y cuando no lo hace, entonces puede ser declarado en quiebra. Exactamente. Está sobre el final de los párrafos del 43. Sí, exactamente. Bien. Falta de propuesta de acuerdo porque evidentemente, como creo que ya lo dijimos cuando estudiamos el concurso, sin propuesta de acuerdo se considera que el deudor no es decir, no puede, digamos, o no quiere ofrecer una propuesta de acuerdo, no la presenta en el expediente. La ley presume de que no va a haber acuerdo preventivo, ni tampoco los acreedores van a poder votar por una conformidad, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, fíjense, no es necesario que nadie pida la quiebra, ni un acreedor, ni el mismo deudor, ni siquiera el síndico, simplemente el juez. ¿Eso es un desistimiento? ¿A eso se le dice desistimiento? Que cuando no presenta el acuerdo conforme a lo que establece la ley, es como que está desistiendo del... No lo equiparen a un desistimiento. No, simplemente es una situación grave, digamos, en el sentido de que se abrió el proceso de acuerdo preventivo justamente como medio de salir del estado de cesación de pago a través de formular un acuerdo para los acreedores, que los acreedores deciden dar o no dar su conformidad. Pero en este caso ni siquiera puede pasarse a esa instancia de pedir la conformidad porque no hay propuesta. Entonces, si bien dijimos al comienzo que el juez no declara la quiebra de oficio, estos son los casos donde no es necesaria ninguna petición, sino que durante el proceso se dan determinadas situaciones donde el juez directamente, comprobada esa situación, declara la quiebra, dicta la sentencia. ¿Se entiende?
Bien. Tenemos también el artículo 46, que es otro supuesto de quiebra indirecta, que es el caso de que, bueno, cuando la no obtención de la conformidad. O sea, cuando hay una propuesta, pero no hay conformidad de los exactamente, La no obtención de la conformidad. No tiene las conformidades con las mayorías que exige la ley en el artículo 45. Después los supuestos del artículo 48, que son, bueno, cuando el deudor no se decreta la quiebra directamente, sino que se abre la instancia de salvataje, como lo llama la ley, que es el llamado también cram-down, que se abre a terceros interesados para que presenten una propuesta y obtengan la conformidad de los acreedores. En esos casos también se decreta la quiebra. Tienen el caso del artículo 51, que creo que es la falta de pago de honorarios. ¿Por qué? Porque los honorarios son producto de este proceso de concurso preventivo. Forma parte, digamos, de los gastos del proceso de concurso, que si el deudor no los paga en el plazo que establece la ley, que es con el vencimiento de la primer cuota del acuerdo homologado, o a los 30 días, creo que tiene, no me acuerdo bien, artículo 51. Artículo 51. No, perdón, el 51 es... El artículo 51 es cuando hay impugnaciones. Estaba mal yo. El 51 es para cuando hay impugnaciones al acuerdo preventivo y se hacen lugar a esas impugnaciones, entonces ya no queda otra instancia y el juez directamente declara la quiebra, ¿sí? El de los honorarios... El 54. El 54, exactamente. Que tiene que ver con los honorarios. Tiene 90 días para pagar a partir de la homologación, tiene 90 días para pagar los honorarios. Estos honorarios son los del síndico y de los abogados que intervinieron en el proceso de concurso preventivo. Esto quiere decir también, vale acotar, de que el titular por créditos de honorario, el abogado, por ejemplo, el abogado del concursado, que le regulan honorarios en el concurso preventivo. Se homologa el acuerdo, se regulan los honorarios, bueno, no tiene que ir a ejecutar ese título ejecutivo que tiene con los honorarios regulados, como ocurre en cualquier otro procedimiento. No tiene que ir a ejecutar, a utilizar la vía del proceso ejecutivo, sino que, comprobada la situación de que no le han pagado los honorarios, lo que hace es denuncia, como dice el mismo artículo 54, que la falta de pago habilita a solicitar la declaración de quiebra. Ahí viene el síndico que no le pagaron los honorarios, o el abogado, titular de honorarios también, y solicita la declaración de quiebra por falta de pago de los honorarios. ¿Por qué? Porque se considera que es una obligación nacida de ese proceso y no hay que abrir otra instancia. Si ya está en estado de cesación, ¿se entiende por qué? Porque ya está en estado de cesación de pago y tenía justamente él, para cerrar esa instancia preventiva, tiene que haber logrado el acuerdo con los acreedores, cumplir el acuerdo y cumplir el pago de los honorarios que generó ese proceso. De lo contrario, directamente el proceso toma el rumbo de la quiebra. El 61, que es el otro supuesto de declaración de quiebra, que es cuando se da la muy rara situación de que se haya planteado la nulidad del acuerdo obtenido, que solamente concurre por determinados supuestos que menciona la misma ley en el artículo 60. Si ocurre la nulidad del acuerdo, está bien, se va a declarar así, nulo, pero ya no se reanuda el proceso de concurso preventivo, sino que directamente se decreta la quiebra del sujeto. ¿Sí? Y por último, la situación del artículo 63, que es un supuesto de incumplimiento del acuerdo.
el proceso de concurso se considera exitoso cuando se obtiene el acuerdo con los acreedores, la sentencia de homologación firme, es decir, que no haya declaración de nulidad, que no haya habido impugnaciones, y por último, que se cumpla ese acuerdo, porque mientras tanto ese proceso sigue abierto, entonces va a seguir abierto el proceso de concurso preventivo hasta su cumplimiento. ¿Sí? Si no llegara a cumplir, como el juez tampoco va a saber si el deudor está cumpliendo o no el acuerdo, porque vamos a destacar algo importante ya para que ustedes lo tengan en cuenta. El cumplimiento del acuerdo se hace de modo extrajudicial. El deudor no tiene que presentar en el expediente de concurso preventivo constancia de que está pagando a sus acreedores. La ley no lo exige, entonces tampoco el juez es controlador de ese cumplimiento. Sí puede haber un comité de acreedores controlador del cumplimiento, o en los pequeños concursos, que después nos vamos a referir qué son los pequeños concursos, que también está en esta unidad, según lo que me leyeron. El controlador de ese acuerdo es el síndico. Entonces, pero el juez de oficio no está controlando si el deudor paga o no paga. Por eso, en este caso de incumplimiento del acuerdo del artículo 63, la ley requiere que el acreedor o el síndico, o el síndico se presente y denuncie de que hay incumplimiento del acuerdo. En ese caso, por supuesto, el acreedor dice: el deudor no me ha abonado una cuota o 2 cuotas del acuerdo, y no se está solamente a la palabra del acreedor, sino que, por supuesto, en ejercicio del derecho de defensa constitucional, ¿no es cierto?, se le va a correr un traslado, una vista al deudor, para que el deudor, en su caso, haga la defensa que corresponda, o presente una constancia de pago, que es la única defensa en realidad que puede arguir, que sería un recibo de pago, que a lo mejor lo hizo días antes de contestar, y bueno, y con eso evitará la declaración de quiebra, aunque las costas de esa incidencia, por supuesto, que van a ser a cargo del deudor que dio lugar a la incidencia, ¿no es cierto?, porque ya pagó estando en mora en el cumplimiento de la cuota concordataria. ¿Se entiende esto? Si hablo muy rápido, ustedes me dicen. Bien, como esto es muy extenso, por ahí vamos un poquito rápido. Entonces, en ese caso, como bien dice el artículo 63, se presenta el interesado y denuncia el incumplimiento, y previo una vista o traslado que se le corra al deudor, en caso de no acreditar precisamente el cumplimiento, que es lo que tiene que hacer el deudor, se decretará la quiebra en forma indirecta, que es otro de los supuestos de este artículo 77 que estamos analizando. Bien, estos son los supuestos de quiebra indirecta. Y después vamos a 2 supuestos de las llamadas quiebra directa, ¿sí? La quiebra directa, a su vez, podemos denominar quiebra forzosa, que es la quiebra a pedido del acreedor, por eso se denomina forzosa, del inciso 2 de ese artículo 77, y la quiebra voluntaria, que es la quiebra a pedido del propio deudor, que es la que menciona el inciso 3 de ese artículo 77. Bien, ¿qué se necesita para? También vamos a analizar ahora cómo se tramita o cómo se regulan esos procedimientos de quiebra forzosa o quiebra voluntaria. Ya vimos la quiebra indirecta, cómo se arriba o cómo se llega a la quiebra indirecta, ¿no es cierto? En el caso, vamos a analizar la quiebra forzosa, decía, a pedido del acreedor, que por supuesto, acá nuevamente tenemos en el artículo 78 la prueba de la cesación de pagos. Como dijimos, este es un presupuesto
ineludible, es el presupuesto objetivo para la apertura de estos concursos, y ese estado de cesación de pago que hace referencia al estado de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones que gravan el patrimonio, la ley establece que puede ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones. Presten atención a estas palabras porque este adjetivo que le pone la ley, cumplir regularmente sus obligaciones, nosotros ya también nos referimos cuando hablamos de concurso preventivo, cumplir en forma regular o regularmente significa cumplir en el modo, tiempo y lugar sus obligaciones. Si debemos una suma de dinero, ahí nos vamos al Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?, al tratamiento que reciben las obligaciones. Para considerar extinguidas las obligaciones, estas deben cumplirse en el modo, tiempo y lugar convenidos. El modo quiere decir que si debo dinero, debo pagar en dinero, es decir, no con un bien, no en especie. En el lugar, bueno, se refiere obviamente al lugar de celebración de la obligación, y en el tiempo quiere decir en el plazo establecido en la obligación. Alumnos, por favor, el que pueda encender la cámara, yo acá estoy sola hablando, la verdad es que yo no sé si hay gente o no hay gente escuchando, y además cuando hacemos preguntas tratamos de que ustedes también se involucren en la clase, porque esto no pretende ser las llamadas clases magistrales, que son muy criticadas desde el punto de vista pedagógico, porque la clase magistral es la que el profesor o el docente habla y no se sabe al final qué queda de todo esto. Por eso tratamos siempre de hacer una clase interactiva, una clase donde haya un ida y vuelta, ¿no es cierto?, con los alumnos. Por eso las preguntas, para que ustedes también intervengan, se suelten. Yo necesito ver si están entendiendo o si estoy, no sé, hablando sola, como decía. Bien, entonces, la prueba de la cesación de pago, porque dijimos que hay un presupuesto objetivo que hay que cumplir cuando se trata de un pedido de quiebra. Un punto importante es esta mención que hace la ley en el mismo artículo, que no es necesaria la pluralidad de acreedores. Esto fue algo que se debatió mucho en doctrina, sobre si un solo acreedor podía pedir la quiebra de su deudor. Finalmente gana esta posición donde la ley establece que no es necesaria la pluralidad, primero por una cuestión lógica de que el deudor no necesita o no se le exige que salga a buscar otros acreedores para iniciar una demanda conjunta de pedido de quiebra. Acá, eso por un lado, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que interesa en este caso el orden público, ¿no es cierto? El interés público está presente en este tipo de proceso, y sería otra carga adicional tener que justamente exigir al acreedor la compañía de otros acreedores. Además que también sería fácil burlar a los acreedores si se pone de acuerdo el deudor con un grupo y deja a un solo acreedor sin arreglo, digamos, y ese acreedor, que quizás sea el mayoritario, se vea impotente para pedir un juicio de quiebra. Entonces la solución legal es que no se exige la pluralidad de acreedores para una petición de quiebra. Por supuesto, cuando hablamos de esta prueba del estado de cesación de pago, es importante recordar que la ley hace referencia a cualquier hecho que exteriorice ese estado. Y ahí volvemos a los hechos reveladores del estado de cesación de pago, enumerados en el artículo que sigue, que también ya analizamos en las unidades anteriores y que le pueden ustedes leer para su repaso, ¿no es cierto?, cuáles son esos hechos reveladores.
del Estado. Entonces, mencionamos ahí el presupuesto objetivo de la cesación de pagos, la petición de acreedor, a ver, la quiebra forzosa, la quiebra directa, forzosa, a pedido de un acreedor, le va a exigir a su vez al peticionante de la quiebra la prueba de ser acreedor, ¿no es cierto? Porque va a tener que acreditar que tiene un crédito de carácter exigible. A mi entender, también con esa misma prueba se está acreditando un hecho revelador de la cesación de pago, porque si yo presento mi título de acreedor, por ejemplo, un cheque rechazado por el banco por falta de fondos, o un pagaré, o una factura comercial, ¿no es cierto?, donde conste la obligación, no solamente estoy acreditando mi carácter de acreedor, sino que la ley, el carácter de crédito exigible, no una obligación que está sujeta a condición, sea de plazo o cualquier otro carácter. Esta ley 24.522 puso esa condición de exigibilidad, está a su vez acreditando un hecho revelador, que es la mora en el cumplimiento de una obligación, o sea que lo pone más sencillo si se quiere. Ya tenemos el hecho revelador, ¿no es cierto? O mejor dicho, la prueba del estado de cesación de pago a través de un hecho revelador de ese estado. Entonces, el acreedor que va a pedir la quiebra, que no es necesario, no interesa si la obligación, la naturaleza de esa obligación, que sea una obligación civil o comercial, pero sí que sea de carácter exigible. También tampoco interesa si tiene privilegio o si se trata de un crédito quirografario, no, tampoco lo exige la ley. Y en caso sí de tratarse de un acreedor con privilegio, sí la ley lo que requiere en ese caso es que cuando el privilegio es especial, recordemos acreedores hipotecarios o prendarios, que son los que llamados acreedores con privilegio especial sobre una cosa determinada, debe tener una prueba de carácter sumaria de que los bienes que están afectados al privilegio de su crédito son insuficientes para cubrir la deuda. Eso es lo que surge del artículo 80 que estamos analizando, ¿sí? Expresamente la ley lo prescribe. ¿Por qué? Porque si ese acreedor especial tiene expedita la vía para iniciar una ejecución hipotecaria o una ejecución prendaria, como acreedor especial, no necesita recurrir al pedido de quiebra, simplemente debe recurrir a ejecutar el bien sobre el que recae el privilegio. Lo que ocurre en muchos casos en la práctica es, imagínense ustedes un acreedor especial, no sé, por una concesionaria de autos que haya vendido un auto financiado, eso es una situación muy común en la práctica. Si alguien compró un auto, va a saber que lo que hace la agencia de auto es celebrar una prenda con registro sobre el bien